Lo que el mundo tira, el corazón rescata. Lecciones de un tesoro olvidado. Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos aquí nuevamente. Hoy no vengo a platicarles un tema como los anteriores. Hoy quiero contarles una historia que me pasó hace 2 semanas y que me movió muchísimo el corazón. Fui al centro de reciclaje aquí en Cancún, ustedes ya sabrán, hacer limpieza antes de que acabe el año, tirar todo lo que habíamos recolectado para reciclar y entregarlo. Y cuando fuimos, me di cuenta que había una pila de varios libros en un contenedor. Una fila de libros que estaban ahí acomodados y yo los vi, pues libros en muy buen estado, así que me acerqué a la chica de ahí y le pregunté que si me podía llevar algunos. Me dijo que sí, que eran libros que alguien ya los había dejado ahí en la basura. Y entonces empecé a buscar algunos y me traje como 4 o 5 y entre ellos hubo uno que me encantó. Es el primero que estoy leyendo, algunos otros ya los conocía, este no, y ahí es donde empieza esta historia que les quiero contar. Alguien decidió que este libro ya no tenía espacio en su casa, que era basura. Pero cuando mis ojos lo vieron, sentí que el libro me gritaba: todavía tengo mucho que decir. Y me lo traje a casa. Esto me hizo pensar en cuántas veces nos sentimos así. Cuántas veces sentimos que nuestras historias, nuestros errores o nuestro pasado ya son material de desecho. ¿Te ha pasado a ti? A mí sí. Y hoy quiero platicar de por qué nada en tu vida es basura si lo sabes mirar con amor. El escritor español Carlos Ruiz Zafón, un escritor maravilloso que nos dejó hace poco tiempo, decía que los libros son espejos. Solo vemos en ellos lo que ya tenemos dentro. En esta época de fin de año, todos estamos en modo limpieza. Tiramos ropa, papeles, zapatos o libros. Pero a veces también queremos tirar partes de nuestra historia que nos duelen. Yo he estado aprendiendo que cuando rechazamos nuestro pasado, estamos tirando piezas de nuestro propio rompecabezas. Pero una cosa también estoy aprendiendo, y es a sanar aceptando. Es decir, hasta que yo acepte lo que pasé, lo que viví, lo que fui, entonces estoy aprendiendo a sanar. No podemos reciclar nuestra vida si primero no reconocemos el valor de lo que hemos vivido, incluso de aquellas cosas que nos hicieron llorar. Seguramente tú tienes una lista, así como yo, de sucesos, de historias, de situaciones que nos han puesto de cabeza. Sin embargo, todas ellas tienen un gran valor y lo vamos a ir descubriendo. A veces, por querer vernos perfectos ante los demás, escondemos las partes feas de nuestra historia. Pero ¿sabes algo? Esas partes son las que nos dan profundidad. Si tú hoy sientes que este 2025 te dejó roto, rota, o que no lograste lo que querías y te sientes un fracaso, quiero que mires este libro. Estaba en la basura y hoy es el protagonista de este video, de este canal. Tú también puedes ser el protagonista de tu propia restauración. No eres lo que te pasó, eres lo que decides rescatar de esa experiencia. Lo voy a repetir, no eres lo que te pasó. Y como siempre les digo, a mí me encanta aprender. Me considero una eterna aprendiz de todo lo que pueda ser nuevo para mí, de todas aquellas cosas que desconozco y también de la palabra de Dios, la Biblia. Siempre me gusta leerla y descubrir algo nuevo. Y en este tiempo estaba leyendo un versículo en el libro de Jeremías que encaja perfectamente con esto. Y dice así: Dios nos dice que si separamos lo precioso de lo vil, seremos sus portavoces. Dice, si dejas de decir palabras inútiles y hablas lo que realmente vale, tú serás mi portavoz.
¿Qué significa esto para nosotros hoy, domingo 28 de diciembre del año 2025? Último domingo del año. Que Dios nos invita a mirar nuestro año y en lugar de quejarnos por lo que salió mal, empezar a buscar lo valioso que hay en cada situación, en cada momento difícil, en cada circunstancia que no nos gustó mucho. La pregunta es, ¿qué aprendiste? ¿Quién se quedó contigo? Eso es lo que vale la pena llevar al 2026. Antes de cerrar este año, te voy a hacer una invitación para que juntos hagamos un ejercicio de reciclaje amoroso. Vamos a tomar una libreta y escribir 3 cosas de este año que sentíamos que era basura. Un error, una pérdida, una metida de pata, un fracaso, una tristeza. Y al lado vamos a escribir qué tesoro podemos rescatar de ahí. Yo rescaté este libro y hoy me da la oportunidad de conectar contigo. Lo estoy leyendo y estoy descubriendo tantas cosas tan lindas de cómo este escritor se escribe, de cómo redacta. Se han vendido más de 5 millones de ejemplares. Imagínate el libro que tengo en mis manos. Y para alguien fue basura y para mí es un tesoro. No todo lo que parece inservible es basura. A veces solo falta mirar con amor todo aquello que hemos despreciado y darle una segunda oportunidad. Seguro encontraremos tesoros donde no pensábamos. Así que quédate con esto. De la basura, de lo malo, de lo que no nos gusta, podemos sacar tesoros para este 2026, porque es parte de nuestra historia. Gracias por permitirme ser la voz que te acompaña en este último domingo del año. Gracias por seguir aquí, gracias por compartir este mensaje. Es un canal nuevo que lo único que busca es que más personas se conecten y juntas podamos sanar aquellas cosas que traemos cargando. Podamos hacer nuestro viaje más ligero por la vida, acompañado de buenas herramientas. Así que muchas gracias por estar aquí. Estás en Sanamos con Amor. Soy Rosy Campos, la voz de tu espacio auditivo. Gracias por estar aquí. Con cariño y gratitud te espero en nuestra próxima reflexión en el 2026. Muchas gracias.